Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso de imposición del Dios elegido Yahvé en la fase post-exílica. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, la fenicia, egipcia, persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la séptima lección es Eliminar los dioses y los centros cúlticos. El texto de referencia es Isaías capítulo 40, versículos 3 y 5. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Dice, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allanen, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El falso Isaías, que escribe desde la nación persa, es un escriba al servicio de la élite cautiva en Babilonia, cuya función es anunciar que traerán consigo al dios árabe Yahvé, creado por los edomitas, para ser el dios oficial del nuevo gobierno y de los habitantes de Israel y Judea. Este ambicioso proyecto, aunque difícil a primera vista, cuenta con el respaldo político y económico del imperio persa para implementar y garantizar la concreción del objetivo. El vocero sacerdotal, con la soberbia propia del que ostenta el poder político y económico, ordena a los que se oponen a la entronización de Yahvé como el único Dios de la nueva nación posexílica que se sometan a la decisión del grupo de poder y que reciban sin excusas a la deidad por ellos elegida, porque será implantada con la fuerza de una aplanadora imparable y que si no le abren paso serán pisoteados, triturados y muertos. El mensajero de los sacerdotes, portadores de la nueva bandera ideológica con la insignia de Yahvé, escribe desafiando a todos que van a ver que su anuncio no es una broma y que más vale que le tomen en serio porque todos verán cumplida la palabra de Yahvé. Así que la manifestación de la gloria de Yahvé es segura. Entiéndase por gloria de Yahvé la gloriosa conquista de los sacerdotes, del pueblo que habita la tierra de Israel y Judea. Muy bien, después de esta presentación introductoria, examinemos ahora las evidencias de la eliminación de los dioses venerados en la tierra y de los centros de cultos esparcidos por Israel y Judea. En la serie anterior expuse convenientemente cómo el Dios Yahvé adoptó los rasgos de todas las deidades de Israel y Judea, tanto de dioses masculinos como femeninos, como también de dioses animales, sean reales o mitológicos, creando una divinidad sui generis, un Dios que encarna a todos sus colegas venerados en Canaán, una suerte de Frankenstein divinizado. Por ese fenómeno literario, una deidad construida en las páginas de la Biblia hebrea, el superdios Yahvé, en un momento es una deidad masculina, en otro momento es una diosa,
y en otro momento es un dios animal, es la serpiente alada colgada de un mástil. Una vez vestido y revestido al dios Yahvé con vestiduras de otras deidades, el siguiente paso es eliminar a todos los dioses que fueron despojados de sus atributos, con el fin de legitimar la nueva deidad mítica que acumula gigantescos poderes ilusorios. Arranquemos con la voluntad del grupo de poder expresada por el sacerdote disfrazado de profeta, que habla en nombre del gremio religioso del propietario de la marca divina cuyo sello es Yahvé. Zacarías 13:2 dice: aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente haré que desaparezcan de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Los sacerdotes que fueron llevados cautivos a Babilonia eran todos idólatras y politeístas, y el templo jebuseo por ellos administrado estaba lleno de ídolos, y sus paredes llenas de imágenes pintadas, como bien lo relata el profeta Ezequiel en su libro. Esa generación de sacerdotes que se enriquecieron con la industria del templo, ofertando al pueblo la adoración a las más diversas deidades. Esos sacerdotes fueron llevados de Jerusalén a una sociedad muy avanzada, quizá la más moderna para la región y la época. Todos esos sacerdotes sin religión, pero llenos de superstición, estando en Babilonia, se encantaron con la religión persa del dios Ahura Mazda, una religión anicónica con una doctrina atrayente, aplicables directamente a Yahvé, una deidad tribal en estado bruto, listo para ser moldeado por la creencia monoteísta del profeta Zaratustra. Así, el dios Ahura Mazda mudó el pensamiento religioso de los sacerdotes prisioneros, y los sacerdotes, a su vez, cambiaron el formato de Yahvé y decidieron cambiar la práctica religiosa del pueblo de Israel y Judea. Por esa conversión religiosa tan notoria como incuestionable, el sacerdote que regresó de Persia fue conocido y reconocido como fariseo o persa, porque en hebreo ambas palabras se escriben de la misma forma. Con el tiempo, crearon su partido político religioso, el de los fariseos. Los sacerdotes, encandilados por la luz del profeta Zoroastro, empiezan a odiar lo que antes adoraban, las imágenes que representan a las deidades y las mismas deidades. Hasta hace poco, los sacerdotes llamaban dioses a todos, igual que a Yahvé, pero ahora le llaman ídolos menos a Yahvé. Es el eterno conflicto creado por el monoteísmo en relación con otras formas de creencias. El mío es Dios, el del otro es un ídolo. Mi religión es la verdadera, la del otro es del diablo. Mi doctrina es la verdad, la del otro es una mentira. Yo soy santo, el otro es pagano. Mía es la sana doctrina, del otro está adulterada, y así sucesiva e indefinidamente. En esa línea, Zacarías le hace decir a Yahvé: extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. A esta altura de la serie de exposiciones, usted ya se habrá dado cuenta que todo lo que la clase dominante, la élite sacerdotal decide hacer, pone en boca de Yahvé para que diga, con el fin de que la clase dominada, el pueblo, escuche, crea y obedezca sin pestañear. Para extirpar los nombres de los otrora dioses y ahora ídolos, la persecución se centra en los servidores de tales deidades, en eliminar a sus sacerdotes. Este es el primer paso. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén.
y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Esta sección es una inserción postexílica, con la cual el escriba pretende demostrar que hubo intentos anteriores de erradicar tanto el politeísmo como la idolatría, práctica que ahora irrita a los sacerdotes de Yahvé que quieren convertir Judea en la pequeña Persia. En el registro de retroproyección en que el presente se escribe en el pasado lejano, la clase dominante culpa a los reyes por la práctica idólatra y politeísta del pueblo. Sin embargo, la práctica religiosa del pueblo era responsabilidad de los sacerdotes, donde el monarca no tenía injerencia. Los sacerdotes fueron siempre los encargados del templo jebuseo. Así que el texto es una limpieza de imagen de la clase dominante, la clase sacerdotal, y a la vez es un instrumento coercitivo, tanto para erradicar la actividad de los sacerdotes de otros dioses, como para clausurar los centros de culto existentes en toda Israel y Judea. En pocas palabras, los escribas de la clase dominante están reescribiendo la historia a medida o a la medida del nuevo grupo de poder, registro que se está haciendo en el presente, pero que se ubica intencionalmente atrás en el tiempo para crear un precedente útil y oportuno. Pero la cacería de sacerdotes en Israel y Judea no se limitaba solamente a los nacionales, sino que se extendía también a los sacerdotes extranjeros. Ezequiel 44, versículos 6 y 7 dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ezequiel sigue el protocolo de hablar en nombre de la deidad elegida Yahvé. El profeta fue parte del equipo que ahora denuncia y conoce muy bien cómo y quiénes operaban el templo jebuseo. La contratación de sacerdotes extranjeros fue para atender y mantener a los devotos de deidades foráneas y de ese modo maximizar los ingresos en la industria religiosa. Pero esos sacerdotes extranjeros, colegas de Ezequiel, de vocación y profesión, se tornan abominables ante sus ojos, porque la explotación religiosa está siendo monopolizada por la nueva clase dominante, selectiva y exclusivista. Es la hipocresía sacerdotal que de repente se dan cuenta que las prácticas de sus antiguos compañeros ahora resultan abominables, abominables al nuevo titular de la capilla de Zorobabel. Una vez descalificado y eliminado a los sacerdotes de otras deidades, el segundo paso es eliminar a los dioses a los cuales sirven. Primera de Reyes 14:9 dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. El Dios Yahvé, que ha nacido en torno del siglo X antes de la era común, había permanecido dormido en el templo jebuseo hasta que la élite sacerdotal le despertó para que sea el único Dios de la tierra de Israel y Judea. Pero Yahvé se puso muy celoso e irritable al percatarse que no era el único en la comunidad de dioses cananeos. Esa actitud se relata en este texto con una descripción histérica antes que histórica. El Dios Yahvé empieza a hablar desde el periodo posexílico, un milagro logrado por los sacerdotes que le dieron vida y protagonismo, razón por el cual el Dios Yahvé siempre obedecerá a los sacerdotes que le revitalizaron y le entronizaron.
En la antigüedad, el concepto que se tenía sobre los dioses es que nacían o se creaban y con el tiempo se les olvidaban o morían, igual que un ser humano. Eso lo dijo el presidente de la Asamblea Divina en la Sinagoga de los Dioses. Salmo número 82, versos 6 y 7 dice: Yo dije, dioses sois, y vosotros todos hijos del león. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Siguiendo la teogonía cananea expresada por el salmista, los sacerdotes del Dios Yahvé procedieron con toda naturalidad. Mataron a todos los dioses de la tierra de Israel y Judea. Tras eliminar a las deidades y para que Yahvé recupere la calma y se sienta seguro, sin competidores que le hagan sombra o le hagan sentir menos, el tercer paso es eliminar los altares y las imágenes de los dioses. Jueces capítulo 6, versículo 25 dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Este texto es otra leyenda creada por los sacerdotes judeo-persas en plena Guerra Santa, con el propósito de imponer al pueblo de la tierra el nuevo Dios de la clase dominante. A tal efecto, se inventa esta historia para emplear como precedente ante la gente de que en el pasado ya se hizo lo que los sacerdotes están haciendo en el presente. El altar y los dioses, Baal y Ashera, fueron los más venerados de antaño y en ese entonces en Israel y Judea. Por tanto, son dos dioses de la categoría peso pesado, condenados a desaparecer para siempre por el reino de sacerdotes del Dios Yahvé. El cuarto paso, entonces, es eliminar los centros de culto, sus altares e imágenes sagradas. Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Según el profeta Ezequiel, hasta la destrucción del templo jebuseo, se adoraban a estas deidades dentro del recinto sagrado. Y después de la destrucción, continuó la práctica en todas las ciudades de Israel y Judea, y fuera de ellas, en los lugares altos o las montañas. La supuesta reforma atribuida al niño rey Josías, y en este texto al rey Ezequías, son más de lo mismo. El escriba al servicio de la nueva clase dominante crea esta y otras narrativas similares, con el fin de leer al pueblo campesino y analfabeto que el Dios Yahvé hacía tiempo que trataba de ser el número 1 en el ranking divino y que no le dejaban. Pero que ahora, gracias a los buenos oficios de los sacerdotes de Yahvé, el Dios que no fue elegido por el pueblo le será impuesto por la élite sacerdotal que le había escogido y elevado a la categoría de Dios nacional. Muy bien, tras eliminar a todos los dioses y a sus sacerdotes y tras destruir las imágenes sagradas y los centros de culto, veamos el tenor de la ley que fue creada a tal efecto. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 dice: No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta ley que prohíbe la fabricación de imágenes de los dioses, representados por diversas figuras, fue creada en la fase post-exílica, desde el siglo V antes de la era común, poco a poco formando lo que más tarde sería la Torá, ley o instrucción. Esta ley es solo para el pueblo, ya que en el templo de Herodes estaba lleno de imágenes, de símbolos, de utensilios sagrados, todos ellos representando al dios toro Yahvé.
Para explicar esta excepción a la regla, en la leyenda del Éxodo, el autor de la epopeya hebrea le hace hablar a Yahvé, dando las instrucciones precisas para la construcción de su nuevo hogar y asimismo todo el mobiliario, para que se sienta cómodo y no como cuando habitaba en el templo jebuseo, hacinado entre tantos dioses, pasando desapercibido por tanto tiempo. Una de las representaciones del dios toro Yahvé es el cuerno, presente en los vértices del altar del sacrificio, en los vértices del altar del incienso, en el cuerno del aceite de la unción, en el cuerno o shofar para las fiestas de Yahvé, el cuerno de hierro empleado por los adivinos de Yahvé para vaticinar en su nombre, etcétera, etcétera. La misma ley prohíbe la adoración a las imágenes que representan a los dioses y prohíbe servir a tales divinidades. Deuteronomio 5, 9 y 10 dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como el Dios Yahvé no convence por sí mismo, sus electores aplican la fuerza legal para vencer la resistencia del pueblo y que sea aceptado aún en contra de su voluntad. Como se trata de un Dios no conocido, como decía el apóstol Pablo, el autor de esta norma lo presenta y lo deja hablar para citar algunas cualidades y su carácter. Yahvé dice: soy tu Dios, para un pueblo que no le conoce ni le reconoce, porque es el Dios del poder sacerdotal y no del pueblo, que ya tiene sus preferencias bien definidas y enraizadas por sus ancestros. Soy fuerte, dice Yahvé, para una comunidad en la cual nadie sabía, porque nunca hizo milagros en el pueblo, solo en las páginas de la Biblia hebrea, en la sección de propagandas generadas por la clase dominante en la fase post-exílica. Dice Yahvé: soy celoso para un pueblo habituado a la libertad y pluralidad religiosa, a la idolatría y el politeísmo, y de repente tienen enfrente a una deidad rarísima que siente celos. Es celoso porque es un Dios inseguro, fabricado por los sacerdotes con tantos defectos, que la deidad tiene baja autoestima al saber que su poder es pura presunción literaria. Sus sacerdotes le hicieron que sea celoso, porque en medio de tantas deidades, todas ellas más sensibles y humanas que Yahvé, el Dios inferior de la clase dominante perdía por goleada, mucho antes de comenzar la contienda religiosa. La amenaza y la recompensa del Dios manipulador Yahvé es una imitación del Dios persa Ahura Mazda, basada en la ley de la retribución creada por el profeta dualista Zaratustra. Si es rechazado, Yahvé, el Dios aclara que perseguirá al rebelde, a sus hijos y a sus nietos. Es decir, que los sacerdotes harán de la vida del rebelde un infierno constante. Es que Yahvé es un Dios que no juega, igual que sus sacerdotes, quienes le crearon a su imagen y semejanza. Ahora, si es aceptado y obedece sus mandatos, no le amará, sino solo tendrá misericordia. No le amará porque no puede dar lo que no tiene. Siendo así, los sacerdotes serán tolerantes con quien cumpla sus compromisos económicos, de pagar el impuesto o diezmo, de presentar las ofrendas y de asistir a la romería durante las fiestas organizadas para Yahvé. Quienes infrinjan la norma de rechazar a Yahvé y ejercer su devoción en favor de otro santo, la dictadura religiosa estipula para esa persona la pena de muerte. Deuteronomio 17 del 2 al 7 dice: cuando se hallare en medio de ti
en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta es la sabiduría infinita del Dios de justicia Yahvé. En primer lugar, el pacto es un acuerdo que somete al pueblo ante la deidad, y el fiscal o satán de Yahvé es el creador de dicho pacto, la élite sacerdotal judeo-persa. En segundo lugar, el que traspasare o violare ese pacto con el acto de adorar y o seguir y o servir a otro u otros dioses, los cuales Yahvé prohibió por orden sacerdotal, el tal será apedreado hasta que muera. En tercer lugar, la acusación podrá ser hecha por 2 o 3 testigos, sin comprobación objetiva, sino basado en supuestas indagaciones efectuadas por infiltrados espías de la dictadura religiosa, el reino de sacerdotes. Los mismos testigos, sin más trámite, dictarán la resolución mortal y promoverán la ejecución pública y ejemplar del que se niega a someterse. De ese modo harán justicia por mano propia, con participación ciudadana, con la venia sacerdotal y con la bendición de Yahvé. Esta norma, creada por la sabiduría infinita de Yahvé, es para quitar el mal de la sociedad, matando a su propia gente. Es como decía el profeta Isaías, una luz para las naciones. La sección es un pequeño manual de ejecución elaborado por la clase dominante para someter al pueblo, con la intervención de la policía al servicio del régimen monolátrico. Con este mecanismo en que el clan sacerdotal terceriza el crimen o delega las ejecuciones, la élite sacerdotal mantiene su pureza ritual y garantiza su impunidad. Así acaba la sexta operación para allanar el camino de Yahvé, pregonado por el falso Isaías desde la nación persa cuando decía: una voz clama en Isaías 40 del 3 al 5. Una voz clama: preparad en el desierto el camino a Yahvé, allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allanen. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El orden de los acontecimientos en pro de la conquista sacerdotal fue el siguiente. El primer paso fue la elección de Yahvé en la nación persa. El segundo paso fue divorciar a Yahvé en la nación persa. El tercer paso fue dotar a Yahvé de los rasgos del dios persa. El cuarto paso fue eliminar la monarquía e instituir el reino de sacerdotes. El quinto paso fue eliminar a los profetas y profetisas de Israel y Judea. El sexto paso fue eliminar a los dioses, sacerdotes y centros cúlticos de Israel y Judea. Este mismo guión empleará la religión imperial, la católica romana, para imponer a los pueblos nativos de las Américas una nueva deidad, un Dios declarado en el Concilio de Nicea 3 siglos después de ser ejecutado por sedición, el celote Jesús de Nazaret. Muy bien,
Concluyo el análisis con la afirmación del escritor austriaco Stefan Zweig. Aquellos que anuncian que luchan en favor de Dios son siempre los hombres menos pacíficos de la tierra. Como creen percibir mensajes celestiales, tienen sordos los oídos para toda palabra de humanidad. Les repito, aquellos que anuncian que luchan en favor de Dios son siempre los hombres menos pacíficos de la tierra. ¿Cómo creen percibir mensajes celestiales? Tienen sordos los oídos para toda palabra de humanidad. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.